Continuamos con el seminario Diálogos para la Justicia Abierta y damos paso a la mesa número 1 denominada ¿Qué son el gobierno y el parlamento abiertos? Tengo el gusto de presentarles a todas y a todos ustedes por Open Data Soft a la maestra Ángeles Navarro Rueda. Asimismo, nos acompaña por Estrategia Digital Nacional de Presidencia de la República la coordinadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz. Agradecemos la presencia también en este espacio del senador de la República, Roberto Gil Suárez. Damos la más cordial bienvenida a quien en este momento se integra a la mesa por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el comisionado Joel Sala Suárez. Para moderar esta mesa se encuentra con nosotros la consejera del Instituto Electoral de Michoacán, Marta López González. Antes de ceder el uso respetuosamente a la moderadora de esta mesa, me permito dar lectura a una breve semblanza de la misma. Es maestra en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y licenciada en Derecho con mención honorífica por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Fue vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Electoral de Michoacán, así como presidenta del Consejo Municipal Electoral de Morelia para el proceso electoral extraordinario del Ayuntamiento del municipio de Morelia, esto en 2012. Fue jefa de Departamento de Promoción y Difusión de la Unidad Técnica del Voto de los michoacanos en el extranjero del Instituto Electoral de Michoacán. Actualmente, y como se los dije hace un momento, se desempeña como consejera en el Instituto Electoral de Michoacán. Señora moderadora, tiene usted el uso de la voz. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Buenos días a los integrantes de esta primer mesa con que abrimos estos diálogos. La dinámica que implementaremos para esta mesa, daré una reseña curricular en el turno de cada uno de los participantes. Asimismo, cuando se les otorgue el uso de la voz, contarán con 15 minutos para su participación y pues de antemano ofrezco una disculpa en el sentido de que 5 minutos antes de que termine su tiempo se los estaré haciendo saber para que vayan concluyendo. Pues sin más preámbulo, vamos a iniciar con la participación de la maestra Ángeles Navarro Rueda. Ella es licenciada en Derecho Internacional por la Universidad de las Américas Puebla y maestra en Asuntos Públicos por el Instituto de Estudios Políticos de París. Ha participado en proyectos de investigación para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y el Banco Interamericano de Desarrollo sobre gobierno electrónico y gobierno abierto en América Latina y tiene una certificación del Open Data Institute de Londres. Ha sido activista en temas de transparencia, participación ciudadana y anticorrupción a escala subnacional, Puebla, y nacional desde el año 2010. Fundó la Asociación Puebla Vigila, donde dirigió diversos ejercicios de observación electoral y diversos proyectos sobre transparencia. Actualmente está encargada de España y América Latina para el Open Data Soft, empresa francesa especializada en sistemas de apertura de datos para el sector público, privado y ecosistemas de ciudades inteligentes. Tiene usted el uso de la voz. Gracias. Muchas gracias, magistrada. Pues empiezo por agradecer la invitación del Tribunal Electoral, especialmente a la magistrada María Silva, que tuvo a bien invitarme para esta participación, y agradezco a los miembros del panel. Mi presentación va a ser un poquito más fresca, pues estoy en este momento representando a una empresa de tecnología. Y el objetivo es mostrarles cómo la tecnología puede ayudarnos
a acelerar los procesos de gobierno abierto y acercar, bueno, ya varios de los panelistas anteriores comentaron que queremos reducir la brecha entre los gobiernos y los ciudadanos, y entonces nosotros desde la implementación de tecnología de la información y la comunicación queremos mostrar cómo facilitando la comprensión de los datos abiertos al ciudadano podemos generar o reducir esta brecha y hacerle al ciudadano también entender de qué le sirven los datos abiertos, porque creo que solamente una élite de la ciudadanía en este momento tenemos el privilegio de saber de qué se trata el gobierno abierto y los datos abiertos. Entonces, bueno, creo que vamos a empezar con la presentación. Ese es más o menos lo que ya se vino comentando, que el gobierno abierto se basa en 3 pilares principales. El primero siendo la transparencia del gobierno o de datos del gobierno, que tienen que estar en formatos abiertos. La segunda es la participación de la ciudadanía y la tercera es la colaboración, o sea, la real colaboración entre ciudadanos y gobierno. Dentro de la transparencia o dentro de estos 3 pilares, lo que estamos buscando como ciudadanía principalmente es la transparencia proactiva, no la transparencia reactiva, o sea, sí es muy importante tener la transparencia reactiva, pero lo que estamos buscando es que el gobierno no espere a que el ciudadano pregunte por los datos, sino que abra los datos de manera voluntaria sobre su desempeño, sobre el ejercicio del presupuesto y sobre rendición de cuentas de cuál es la lógica que le está tomando para tomar ciertas decisiones. Dentro de los ejercicios de participación ciudadana, bueno, hay muchos ejemplos a nivel internacional, lo que ya conocemos, los presupuestos participativos, los procesos deliberativos, y también los datos abiertos nos pueden ayudar muchísimo en la planeación de los territorios y lo que normalmente conocemos como ciudades inteligentes o ciudades resilientes. Dentro del gobierno abierto, como ya también lo mencionaron en el panel anterior, no podemos olvidar, o sea, el gobierno abierto no quiere decir nada más ejecutivo abierto, sino legislativo y judicial, porque ambos forman parte de la estructura de gobierno. Y en Parlamento Abierto les recomiendo muchísimo leer el libro de Open Parliaments, coordinado por Eduardo Bojorquez, en el que hay varios ejemplos de ejercicios de varios think tanks en México y en el mundo sobre monitoreo del trabajo legislativo. Dentro de las cosas que podemos monitorear, pues podemos monitorear indicadores de funcionamiento, como el quórum, a qué hora empiezan las sesiones, cuánta gente participó, cuánta gente votó, cuántas veces están votando nuestros legisladores. En Puebla Vigila habíamos intentado un ejercicio de adopta un diputado para presionar a nuestros diputados y ver cada cuándo asisten. Y hay muchos ejercicios, está reporte legislativo de Luis Carlos Ugalde, está visión legislativa, en fin, ejercicios de monitoreo. Podríamos analizar también el performance, cuántas iniciativas ha presentado cada legislador, y todo esto lo podemos ir subiendo a una plataforma donde los ciudadanos idealmente podrían descargar estos datos o, mejor aún, sin necesidad de ser expertos en la materia, poder jugar con los datos y hacer sus gráficos dentro de la misma plataforma, que es lo que nosotros hacemos. Y bueno, ¿para qué queremos el Parlamento abierto? Como también lo decían en el panel anterior, para incrementar la confianza. No podemos esperar que la confianza mejore si no tenemos transparencia y si no tenemos compromiso por parte de nuestros legisladores y bueno, el gobierno en general. Y ya vamos a entrar en materia. ¿Cómo puede ayudar la tecnología a esta apertura de datos? Recordando que la tecnología no es el objetivo, sino es el fin para que el ciudadano pueda entender estos datos. Nosotros somos una empresa, Open Data Soft es una empresa francesa, que somos líderes internacionales en el tema de datos abiertos. Estamos en 13 países, con base en Francia y en Estados Unidos. Y una ventaja es que tenemos diferentes sectores. El sector público representa el 50% de nuestros clientes, pero también tenemos energía y transporte, con lo cual hay ejemplos interesantes de cómo pueden fluir los datos o cómo el gobierno se puede beneficiar de tener datos del sector energía o del sector transporte.
Tenemos ministerios, tenemos ciudades, tenemos metrópolis, Ministerio de Salud de Portugal, por ejemplo, Ministerio de Cultura de Francia, de Agricultura, de Educación Superior. Y básicamente para lo que sirve la tecnología, o en este caso nuestro software, es para recopilar datos de diferentes fuentes, vamos a pensar de diferentes tribunales, del Tribunal Federal o de las salas regionales, en fin, y recopilarlo en un solo portal, y a través de las APIs, de las interfaces de programación de aplicaciones, poderlo transformar en algo que el ciudadano pueda entender, en visualizaciones, en gráficas, en tableros de indicadores. Y lo más importante también es la reutilización de los datos, que desde mi punto de vista la consulta sirve, o la consulta representa un uso y una reutilización de los datos. Entonces, básicamente el software te permite recolectar datos, procesarlos, enriquecerlos, visualizarlos, publicarlos, ya sea al interior de la propia organización y solamente que se visualicen dentro de la misma organización o institución, o también hacia el exterior, y la reutilización a través de las APIs, y con varias funcionalidades, un catálogo de datos, las visualizaciones gráficas, cartográficas y las APIs. Aquí tenemos varios ejemplos de cómo podemos abrir datos. Son resultados electorales a escala municipal en Colombia, en donde podemos ver los municipios que están más iluminados. El presidente Santos obtuvo un porcentaje mucho mayor de la elección en la última elección presidencial. Entonces, por ejemplo, podemos ver que Bogotá está bastante iluminado. Si pudieran navegar en el sitio, podríamos ver el porcentaje exacto, pero esto nos sirve para la representación de los datos. Podemos representar datos inclusive en tiempo real. Entonces, podríamos imaginar que el PREP nos arrojara estos datos en tiempo real a la ciudadanía y que lo pudiéramos visualizar, ¿no? Estos son los resultados de la primera vuelta electoral en Francia por candidato. Podríamos jugar con los datos, aquí está en un gráfico de pastel, pero podemos analizarlo por columnas. Podemos visualizar el mapa y ver cuántas casillas hay en cada una de las zonas. Y cada vez que nos acercamos podemos inclusive generar un polígono y ver cuántas casillas hay en mi zona o en mi barrio, qué sé yo. Aquí es un ejemplo de rendición de cuentas de utilización de los impuestos y de las tasas, por ejemplo, del impuesto predial de esta municipalidad que está al sur de París, en la que está tratando de presumir el manejo financiero y tienen una página dedicada que se llama Informe Financiero y, por ejemplo, presumen que el 82% de su deuda está a tasa cero, que gastaron 11.1 millón de euros en proyectos de infraestructura y cada vez que uno entra a uno de esos indicadores, como lo podemos ver del lado derecho, ves el mapa, puedes ver inclusive videos, fotografías, de tal forma que el ciudadano no va a tener necesidad de ser un experto en datos, y este es un argumento que utilizo mucho, sobre todo viniendo de sociedad civil. Yo, siendo activista, participé para la Fiscalía Anticorrupción en 2014, o sea, soy una ciudadana bastante interesada en los asuntos públicos y en mejorar a nuestro país. Y la verdad es que aún tomando un curso de QGIS, no soy una experta en la generación de mapas. Y el argumento que más utilizo, por lo que estoy convencida de que la tecnología nos puede ayudar, es que no podemos dejar a esta élite de ciudadanos que sí tienen un conocimiento en economía o en temas de mapas y tecnología, a que ellos nada más puedan analizar los datos, sino que el ciudadano aquí puede ver, sin necesidad de otra cosa, puede ver claramente cuáles son estos proyectos de infraestructura, cuánto se ha gastado y hacer los análisis él mismo. Faltan 5 minutos. Gracias. Bueno, este es un ejemplo súper interesante del Ministerio de Salud de Portugal. Lo platicaba con la directora de Transparencia de Puebla la semana pasada. Podemos subir los datos sobre las compras públicas en tiempo real. Si no lo hacemos es porque no queremos, ¿no? El ejemplo más claro es el Ministerio de Salud de Portugal, que sube datos sobre todas las cirugías que se realizan en los hospitales, los medicamentos que se están comprando en tiempo real. Entonces, bueno, este es un ejemplo muy bueno de transparencia.
Este es otro ejemplo de transparencia que sirve mucho a los ciudadanos porque son las inspecciones de higiene a los restaurantes o a todos los establecimientos que tienen alimentos. Esto se hace en Francia y también en Estados Unidos. Y, por ejemplo, ahora en Francia el gobierno impulsó la creación de una aplicación móvil que eventualmente a través de las APIs, a través de la tecnología, se podrían conectar, por ejemplo, a aplicaciones que nosotros normalmente utilizamos, que podrían ser como Yelp o TripAdvisor, en los que están la calificación que le damos a los restaurantes. Ahí mismo podríamos verificar cuál fue el resultado de la auditoría de higiene a ese restaurante y cuál es el historial, ¿no? Para eso es a lo que le sirve, o sea, ahí es donde le decimos al ciudadano, en esto te sirven los datos abiertos. Ahí está la aplicación de Francia. Son otros ejemplos de transporte y de empresas. Estos son los ferrocarriles de Francia, que, por ejemplo, se están refiriendo mucho al usuario. Entonces, están diciendo, bueno, no siempre llegamos tarde, estos son nuestros horarios de llegada. Y la idea es que al abrir datos siempre estemos pensando en el consumidor de estos datos, en la demanda de los datos y que nos acerquemos a ciertos grupos. Si no tenemos acceso a toda la opinión pública, sí podemos hacer grupos focales para ver los primeros consumidores de estos datos en qué tendrían interés. Podemos generar tableros de indicadores con diferentes bases de datos y que sean interactivos, que puedan ser dinámicos. Entonces, al elegir una parte del mapa, las gráficas van a cambiar. Y este es un ejemplo que estamos desarrollando en México, que son ciudadesabiertas.opendatasoft.com. Estamos trabajando con partners en México y estamos invitando a ciudades a que abran datos para que podamos hacer comparativos como estos. En un principio, el foco es sobre prevención de violencia. Entonces, tenemos aquí unos indicadores sobre la criminalidad, los índices de crimen sobre homicidios, secuestros. Y el objetivo es que pudiéramos analizar los presupuestos. Si, por ejemplo, el presupuesto ha aumentado, pero el índice de criminalidad ha también aumentado o se ha triplicado, entonces estos programas públicos no están funcionando. Y que el ciudadano y los investigadores también puedan opinar al respecto. Esta es otra gráfica sobre un trabajo del Universal sobre mujeres desaparecidas. Ahí claramente, con la tecnología y con los gráficos directo en el portal, podemos ver que la edad en la que desaparecen las niñas es entre 13 y 17 años. Con esto, las organizaciones de la sociedad civil y la academia podríamos estar presionando al gobierno o colaborando con el gobierno para decir, esta es la edad en la que desaparecen, ¿cómo le hacemos para evitar esto, para implementar política pública que nos ayude a evitar eso? Este es un ejemplo de Colombia para la planeación urbana, es un laboratorio urbano. Y ya, bueno, tengo ejemplos de energía o transporte. Esta es una aplicación móvil donde el ciudadano puede ver dónde va el autobús que va a tomar, puede ver qué líneas pasan por esa estación. Y bueno, esto es lo que quiero decir con decirle al ciudadano, o sea, pensar siempre en datos, cuando pensemos en datos abiertos y pensemos en gobierno abierto, tratar de dirigirnos al ciudadano y pensar cómo es que el ciudadano va a consumir estos datos y qué es lo que le va a interesar consumir de ellos. Es una aplicación curiosa de París que se llama Miss Pipi App para encontrar el baño público más cercano para evitar que la ciudad huela mal. Entonces, nos puede ayudar a resolver problemáticas particulares, ¿no? Y termino mi participación diciendo nada más que el límite al gobierno abierto no es la tecnología, sino la voluntad política. Entonces, ojalá todos trabajemos juntos para hacerlo posible, nosotros desde nuestro lado de tecnología, el gobierno, la sociedad civil. Muchas gracias. Voy a hacer un contrapunto con tu afirmación. El límite es la voluntad política. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Navarro, por su participación. Continuando con los trabajos de esta mesa, me permito también leer una pequeña reseña curricular, de la licenciada Alejandra Lagunes Soto Ruiz. Ella es coordinadora de la Estrategia Digital Nacional, lidera las iniciativas digitales del Gobierno Federal de México. Desde esta área promueve el desarrollo a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación, poniéndolas a disposición de ciudadanos e instituciones de gobierno. Alejandra Lagunes es licenciada en Comunicación,
Tiene más de 20 años trabajando en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación, siendo una de las pioneras del sector en México. Antes de ingresar al servicio público, trabajó en el sector privado en empresas como Google, Yahoo, MSN y Televisa. Tienes el uso de la voz. Gracias. Muchas gracias, Marta. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación al Tribunal Electoral del Poder Judicial. Y me da muchísimo gusto saludar a compañeros de este tema de gobierno abierto, que hemos estado trabajando pues ya varios años, Joel, senador, y muchísimo gusto de escuchar además todo el tema de datos abiertos, que es muy relevante porque datos abiertos es uno de los pilares más importantes para el tema de gobierno abierto. Y quisiera empezar por mencionar una frase de Mario Benedetti que me parece muy relevante, y es que justo cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron todas las preguntas. Y estamos viviendo un momento de mucho cambio, una transformación muy importante de todas las estructuras sociales, institucionales, políticas como las conocíamos, en gran parte por el uso tan masivo de la tecnología y el consumo tan grande de datos. Déjenme platicarles de gobierno abierto desde la perspectiva de la Estrategia Digital Nacional, que además estuvimos a cargo de la estrategia de gobierno abierto durante algunos años, de la mano con Función Pública y con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Gobierno abierto es un nuevo paradigma, es un paradigma que cambia la forma de hacer política y la forma de ser gobierno. Este es mi 5º año dentro del gobierno, y gobierno abierto es el nuevo paradigma en el que el gobierno tan vertical se vuelve un gobierno más horizontal. Un gobierno abierto es un gobierno que surge de las exigencias de los ciudadanos, exigencias hacia los gobiernos, de ser gobiernos mucho más eficientes, eficaces, abiertos, en el sentido de rendición de cuentas y de transparencia. Y es que la sociedad está cambiando muy rápido, tiene acceso a mucha información, a muchos datos, a plataformas tecnológicas, al celular, y el gobierno no estaba cambiando tan rápido. En 2011 se juntan 8 países, entre ellos México, para hacer la Alianza para el Gobierno Abierto, liderada por Estados Unidos en ese momento. Y la idea de gobierno abierto es que el gobierno hace objetivos, planes de acción, o sea, muy puntuales, planes de acción con líneas muy claras de apertura, de cómo se va a ir transformando hacia un gobierno abierto. Y es muy relevante porque es una de las herramientas, esta Alianza para el Gobierno Abierto es una herramienta hacia una transformación urgente y necesaria de los gobiernos. Y además, lo que fue muy innovador es que la Alianza para el Gobierno Abierto es medible. O sea, era un listado que los gobiernos se comprometían a hacer, no nada más de parte del gobierno se construía este listado de acciones, sino en colaboración con sociedad civil. Y en México, algo que ha sido un caso de éxito mundial es que también el INAI formó parte de este organismo de colaboración para crear estos planes de acción. Así, en México se forma el Secretariado Técnico Tripartita, que se le llama, donde está gobierno representado por estas 3 instituciones, por Presidencia, Función Pública y Relaciones Exteriores, aunque se trabaja con todo el gobierno a nivel transversal, de manera transversal, con el INAI y con sociedad civil. Y se hacen planes de acción 2 años, que duran 2 años. Es un ejercicio de colaboración muy impresionante porque hay mesas de trabajo con sociedad civil y con el Instituto de Acceso a la Información donde se discuten cuáles son los objetivos que debería tener el gobierno para cumplir durante esos 2 años. México estamos ahorita en el 3er plan de acción
Y el segundo plan de acción, 2013 a 2015, México fue presidente de la Alianza por el Gobierno Abierto. Hoy empezamos con 8 países, hoy hay más de 70 países que forman parte de esta alianza. Y es porque ha sido un mecanismo muy enriquecedor para el gobierno y muy bueno en el sentido de transformar muchas de las formas en las que se hacía gobierno. Cuando hablo de datos abiertos, déjenme decirles por qué es tan importante a la apertura de datos en este nuevo paradigma de gobierno abierto. El 90% de los planes de acción, de los objetivos de los planes de acción, tiene que ver con abrir datos. Y no solamente abrir los datos, sino hacerlos, o sea, reutilizables, que la gente pueda reutilizar esos datos, jugar con ellos, compararlos y de esa forma poder hacer lo que nos acaban de mostrar en la presentación, desde ponerlos en un mapa, compararlos con otra información local, nacional, incluso global, y en ese momento los datos se vuelven muy útiles. No solo para el gobierno, sino también para la ciudadanía, para la academia. Eso es datos abiertos. El gobierno abierto en México cobró una importancia realmente a mayor nivel. México, al ser presidente en la Asamblea de las Naciones Unidas en 2014, toma la presidencia y el presidente se compromete a cumplir el 100% de los compromisos, que se convirtió México en el primer país en cumplirlos, y el 90% tenía que ver con datos del gobierno. Así que uno de los objetivos incluso era tener una política de datos abiertos en México. Por decreto presidencial, todas las instancias de gobierno tenían que abrir los datos que se pudieran abrir. Hoy tenemos más de 18,000 bases de datos abiertas, más de 200 instituciones que están abriendo sus datos. Estos datos están en una página de internet que es datos.gov.mx en formatos abiertos, es decir, mucha de la información que vemos ahora en mapas, en aplicaciones, en estudios, en papers, salen de esos datos del gobierno. Por ponerles un ejemplo, esos datos, ¿cómo los hemos utilizado? Los estamos utilizando para evaluar política pública, los estamos utilizando para hacer política pública, los estamos utilizando incluso para cosas de gran impacto ciudadano como el huracán Patricia. Gracias a que teníamos ya puesto, ya estaba operando la política de datos abiertos, cuando supimos del huracán, que venía el huracán, en menos de 24 horas pudimos poner en un mapa a disposición de la sociedad datos que eran realmente importantes, o sea, dónde estaban los albergues, zonas de desastre, zonas de riesgo, y todo eso se mapeó. No lo hizo el gobierno, lo hicieron más de 200 emprendedores que gracias a los datos abiertos pudieron mapear y poner en disposición de la ciudadanía la información. Esto se tenía en un mapa, pero también las empresas pudieron mandar esta información por SMS o incluso tomar esta información y a través de la radio informar a la población en riesgo de los lugares y dónde podían estar, las carreteras que se iban a cerrar, los albergues. Este es un ejemplo de datos abiertos. Hemos, como gobierno, los primeros años nos dedicamos a abrir los datos, a abrir información, y ahora estamos muy enfocados en que esa información se use, en la utilización. Y acabamos de crear el laboratorio de gobierno, laboratorio de datos de gobierno, le llamamos Data Lab, y es justo para hacer uso de esos datos para inteligencia de gobierno, inteligencia de creación de política pública, evaluación de la política pública en tiempo real, incluso la mejor toma de decisiones. Por otro lado, también los datos nos dan mucha información lo comentaba con Joel antes de entrar a la ponencia, de dos factores clave donde podemos atacar la corrupción. El primero es todo el tema de tramitología y el segundo es en contrataciones.
Uno de los grandes objetivos que hemos tenido dentro del gobierno abierto es digitalizar al gobierno, digitalizar todos los trámites de gobierno. En el gobierno federal tenemos más de 4,000 trámites y nos hemos dado a la tarea, y también el plan de acción que hicimos de gobierno abierto ayudó mucho, porque uno de los objetivos era tener un portal único de trámites y servicios. Hemos estado digitalizando, estandarizando, interoperando para poder tener el portal único de trámites y estar simplificando. Este trabajo, bueno, ya está, es GovMX, tenemos la digitalización de los trámites y estamos en un trabajo constante con estados y con municipios para poder ir sumando los trámites de mayor demanda ciudadana. Y por otro lado, también estamos digitalizando la parte de contrataciones, que es el segundo lugar donde existe mucho riesgo de la corrupción. Tenemos como una de las grandes iniciativas de gobierno abierto las contrataciones abiertas. Y esto es poner un estándar a todos los contratos para que los contratos desde el primer momento se pongan públicos, abiertos, a disposición de la ciudadanía y que los datos puedan ser comparables y así trazables. Entonces podamos trazar los contratos desde el primer momento hasta el último momento. Estamos la verdad, muy contentos porque México es uno de los 5 países que inició con la Alianza de las Contrataciones Abiertas. Hoy tenemos la obra de infraestructura más emblemática de este sexenio, que es el aeropuerto, lo tenemos ya en datos abiertos. Las contrataciones suman más de 100,000 millones de pesos y tenemos más de 200 contratos ya en este formato. También tenemos la red compartida en contrataciones abiertas y estamos trabajando para que los contratos de gobierno puedan tener este estándar y que incluso desde Compranet, que es el portal de compras de gobierno, podamos ir trazando las compras que hace el gobierno, los contratos que hace el gobierno y todo esto esté a disposición de la ciudadanía. Esto es uno de los grandes proyectos en los que nos estamos enfocando. También durante la presidencia de Gobierno Abierto estuvimos trabajando en no quedarnos nada más en ser un gobierno abierto a nivel federal, sino trabajar con los estados y con los municipios y con incluso otros poderes y que se sumaran a los estándares de gobierno abierto. Y hicimos la red México Abierto. México es el primer país en el mundo que empieza a trabajar y a sumar a los estados y a los municipios para que sigan los principios de gobierno abierto. Hoy tenemos más de 20 estados que están participando y bueno, el Poder Legislativo se sumó también a los principios de gobierno abierto y esto fue una de las grandes atribuciones que tuvo México para el mundo en tema de gobierno abierto, tener todos los niveles de gobierno en estándares de participación ciudadana, de transparencia proactiva, de rendición de cuentas y de innovación a través del uso de la tecnología para poder estar más en contacto y más cerca de la sociedad. Y evidentemente que no nada más una parte del gobierno, sino que todos los niveles de gobierno tengan ya estos principios como un modo de hacer su práctica diaria. México va avanzando. En tema de datos abiertos, somos líderes en Latinoamérica, estamos en el lugar número 10, comparándolos con los países de la OCDE, muy por arriba de países avanzados en otros temas. Hay una gran voluntad política de abrir la información y de utilizar esa información para impacto directo, tanto en la ciudadanía como en beneficio del gobierno para irse transformando hacia un gobierno mucho más vertical. Hay muchos retos aún, pero esto ya no hay marcha atrás. El paradigma tiene que cambiar, la forma de hacer gobierno tiene que cambiar y creo que uno de los elementos más importantes del gobierno abierto es la colaboración, que el gobierno no debe de tomar ya las decisiones solo, sino siempre en colaboración
de la sociedad, con la participación de la ciudadanía y en conjunto con los demás poderes. El gobierno abierto me parece que no es ya una moda o no se queda ya nada más en un organismo, está bajando, está permeando y está logrando que los gobiernos puedan hacer las cosas de una manera diferente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, coordinadora, por su participación. Ahora nos compartirá su ponencia el comisionado Joel Salas Suárez. Él es candidato a doctor en Ciencia Política por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. Maestro en Ciencia Política por el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad París-Terres, Sorbonne Nouvelle. Licenciado en Comercio Internacional por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO de Guadalajara. Comisionado del antes Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, IFAI, y hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. También fue titular de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la Secretaría de la Función Pública y director general adjunto de Fortalecimiento de Control Interno y Buen Gobierno en entidades federativas. Comisionado, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Antes que nada, quisiera agradecer al Pleno del Tribunal Electoral la oportunidad de estar aquí el día de hoy con ustedes y en particular a la comisionada presidenta y al magistrado Reyes por permitirme a su vez estar aquí con personas que aprecio y respeto también profesionalmente. Ángeles es una mexicana que está fuera, esperemos pronto el talento mexicano pueda regresar. Tiene mucho tiempo trabajando en el tema de datos abiertos. Alejandra Lagunes pues, ha sido una impulsora del gobierno abierto durante esta administración y, como bien lo dijo desde el INAI, pues nos tocó impulsar la visión país que México y como México tuvimos al momento de presidir la Alianza para el Gobierno Abierto, nuestra moderadora, la consejera electoral Marta y sin duda el senador Gil, un aliado no solo para el instituto en la construcción de la ley general, sino ahora en el momento de la implementación siempre hemos tenido el apoyo de él para lograr, incluso cuando fue presidente de la mesa directiva, el que la ley se hiciese una realidad, por lo cual reconozco mucho el que el Tribunal Electoral el día de hoy nos convoque a un tema que es fundamental para el Estado mexicano, como lo es la justicia abierta. Y creo que el ministro presidente en su intervención ya lo decía, ojalá que de lo que surja de estos 2 días de diálogo, el Poder Judicial en su conjunto pueda instrumentar o pueda implementar algunas de las ideas que aquí se deliberen. Tanto en los discursos iniciales como en lo que se ha dicho a lo largo de este panel, creo que de manera general ya se ha expuesto con precisión los alcances, los motivos y lo que busca en principio el modelo de gobierno abierto. Yo quisiera centrar mi intervención en tratar de compartir con ustedes algunas experiencias, algunos riesgos, algunos desafíos que desde el Instituto Nacional de Acceso a la Información estamos viendo. Y en primera instancia creo que es fundamental partir del contexto. Ya lo decía Alejandra, nuestro país es país fundador de la Alianza para el Gobierno Abierto. En el 2011 México, junto con otros 7 países, lanzó esta iniciativa y en ese momento nos preguntábamos ¿y cómo nos vamos a comer el gobierno abierto? No había nada claramente definido, estaba en proceso de construcción, solo estaba el memorándum que había sacado el presidente Obama y en un primer momento la administración del presidente Calderón, si mal no recuerdo, el 21 de septiembre, presentó este plan de acción en donde era el último año de la administración. Y la semana siguiente las organizaciones de la sociedad civil salieron a criticarnos que eso no era gobierno abierto, que los compromisos se habían tomado de manera unilateral y a partir de ahí desde la función pública, en ese momento función pública traía el tema de gobierno abierto, empezamos no solo a cuestionarnos hasta dónde era posible la participación ciudadana, sino que para encontrar una salida y una respuesta creamos lo que muy bien dijo Alejandra,
poner en igualdad de condiciones al órgano garante del derecho fundamental de acceso a la información, a la autoridad, en ese momento al Ejecutivo Federal, y a las 8 organizaciones de la sociedad civil que participaron. Eso le permitió a México posicionarse en el escenario internacional como un actor relevante en materia de gobierno abierto. Por fortuna vino el cambio de administración y no solo hubo continuidad en materia de gobierno abierto, sino que hubo una reforma constitucional en donde, por primera vez, gobierno abierto dejaba de ser algo voluntario, sino que quedaba consagrado en la Ley General, en su artículo 59, en donde, como muy bien lo decía el ministro presidente, todas las instituciones del Estado mexicano deberían impulsar lógicas de apertura gubernamental. Y yo creo que en el espíritu del legislativo había un claro diagnóstico de lo que estaba sucediendo en nuestro país. Es decir, la legitimidad de origen que emanaba o que emana del mandato electoral en el contexto que estábamos viviendo en México y en general en la región latinoamericana, y yo creo que en el mundo. Después pasaron los hechos como Brexit, la llegada de Trump a la presidencia, nos hablaban que no era suficiente la legitimidad de origen, sino que era necesaria una legitimidad de desempeño. Y para poder tener a lo largo del tiempo una sólida legitimidad de desempeño, era fundamental mantener activa una participación. Y es a eso, yo creo, senador me dirá si me equivoco, que en el espíritu del legislativo es que consagran este artículo 59, en donde en términos genéricos podríamos decir que en México estamos empezando a dejar de hablar de gobierno abierto para transitar a una noción o a una idea de Estado abierto. Y aquí debo de reconocerle al legislativo, si bien es cierto que ya no ha instalado su comisión bicameral, el ejercicio que hizo el legislativo, la Cámara Alta, para construir la Ley General de Transparencia y para generar el Sistema Nacional Anticorrupción, yo creo que son paradigmáticos y son un ejemplo de que en la práctica ya estamos llevando esta idea o esta noción de parlamento abierto, que no quiero hablar mucho de esto porque me imagino que a eso centrará su intervención el senador Gil. Pero ¿cuál era el problema? Y un diagnóstico de 14 años de una ley robusta de acceso a la información, que este proceso se empezó a desarrollar en las entidades federativas, pues en el 2007 nos dimos cuenta que el ejercicio del derecho a acceso a la información no se ejercía de manera igual en todo el territorio. Si eras nayarita, si eras baja californiano o si eras yucateco, no tenías la misma garantía en el ejercicio del derecho. Pero estos 14 años de acceso a la información nos sirvieron para evidenciar que la corrupción de una manera u otra estaba presente en el Estado mexicano. Y de ahí la necesidad de generar la otra reforma, el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, en ese contexto es que hoy estamos hablando de gobierno abierto como un modelo de gobernanza que el INAI incluso ya emitió un modelo para que todos los sujetos obligados puedan tratar de entender de manera similar lo que desde la perspectiva del INAI se entiende por gobierno abierto, y ha sacado unas guías. Y aquí a donde quiero llevar la atención es a que desde el origen nos cuestionábamos si gobierno abierto no tiene la capacidad de transformarle en la vida cotidiana para bien a la población. Esto se va a quedar quizás como en una etiqueta o en una moda. Y de ahí que desde el 2015, con este mandato que estaba en ciernes, empezamos antes de que estuviera ya aprobada la Ley General, es que invitamos a varias entidades federativas a que formaran parte de los ejercicios que hoy ya se conocen locales de gobierno abierto. Hoy están participando 23 entidades federativas, en donde están incluidos los legislativos. En el caso de Monterrey, por ejemplo, está también el tribunal local, el Tribunal Judicial local, y Zacatecas también el Poder Judicial ha intentado tratar de configurar algo en ese sentido. A donde quiero ir es que creo que hoy para el contexto nacional el principio fundamental de gobierno abierto que tenemos que cristalizar en la práctica evidentemente es la participación, pero también la colaboración. Y cuando hablamos de colaboración nos centramos mucho en la colaboración entre autoridades y ciudadanía, autoridades y población. Yo hoy quisiera llamar la atención sobre la colaboración inter e intragubernamental. Cuando a una persona siente fuerte que el problema de la corrupción es algo que le duele todos los días, no solo está viendo al gobierno, también está viendo al legislativo y también está viendo al judicial.
al legislativo porque se cuestiona si tenemos las mejores normas para combatir este problema o para controlarlo, y al judicial sobre las decisiones que toma el Poder Judicial al momento de castigar y sancionar, y evidentemente las procuradurías o fiscalías. Entonces yo creo que el gran desafío que como país hoy tenemos hacia adelante es hacer que el espíritu que está en estas dos grandes reformas constitucionales y en estas dos grandes leyes generales, la de transparencia y la de anticorrupción, en efecto, en la práctica, logren modificar el comportamiento de los actores que regulan. Y es ahí en donde se requiere una coordinación estrecha entre las instituciones del Estado mexicano, en donde evidentemente el órgano autónomo que garantiza el derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales tiene un papel que jugar de la mano con sus homólogos en las entidades federativas, pero a su vez todas las instituciones del Estado mexicano. Y es en ese sentido que con la idea de poder partir como de una línea base, de un punto de referencia para conocer cómo en la práctica hoy se encontraban las instituciones del Estado mexicano para impulsar este modelo de gobierno abierto, es que nos permitimos desde el INAI hacer, también hacía alusión a ella el ministro presidente en su intervención, una métrica del gobierno abierto. Y ahí utilizamos o convocamos el CIDE es en realidad quien la realizó, pero las preguntas y eso las hicimos de manera conjunta e hicimos una muestra de 900 y tantas instituciones del Estado mexicano, es decir, los 3 niveles de gobierno y los 3 poderes. Yo los invito a que puedan consultar los datos para el Poder Judicial, creo que se revelan múltiples áreas de oportunidad, sobre todo en materia de participación. Evidentemente es un poder que, como bien se decía al inicio en los discursos de apertura, la participación pues, es acotada en función de la condición y la naturaleza de este propio poder, pero lo que hizo la métrica fue medir en la práctica de los dispositivos de participación que se tenían, qué tanto se podían activar para un ciudadano o no. Es decir, no analizamos cómo estaban las normas, sino esas normas en la práctica, cómo estaban funcionando. Y es ahí en donde creo que deberíamos de poder dialogar. Este panel es más de gobierno y de parlamento abierto, sin embargo, no puedo dejar la oportunidad de sugerir que el Poder Judicial en su conjunto pueda hacer uso de estos datos. Y finalmente, lo que quisiera señalar es que estamos en un momento crítico. Alejandra decía, no hay marcha atrás en su intervención. Yo no estoy muy seguro, y no estoy muy seguro porque creo que hay evidencia empírica para revelar que esto no es así. Le pasó a Estados Unidos. Es momento en donde no sabemos qué va a pasar con la nueva administración en materia de gobierno abierto. Estados Unidos está por salir del Steering Committee y la verdad es que no sabemos si va a seguir siendo una prioridad de la actual administración el modelo de gobierno abierto o va a salir. No sabemos qué va a pasar con Inglaterra ante su salida de la Unión Europea, si va a mantener esta política. Yo creo que en el caso mexicano, ante estas tentativas de cerrazón, ante estas tentativas, qué sé yo, de cuestionamiento profundo de la democracia, no me dejarán mentir Alejandra, Ángeles, creo que el discurso del presidente Hollande fue muy ilustrativo en la cumbre de París. El presidente Hollande nos dijo, hay que cuidar a nuestras democracias. Nuestras democracias son frágiles. Si no las mantenemos en un oxigenamiento permanente, corremos el riesgo de que se nos oxiden. Y yo creo que en el contexto mexicano esto lo debemos de tener muy presente. Y por ello es fundamental, que esto ya me quito la cachucha de comisionado y hablo como politólogo, que gobierno abierto no lo veamos como gobierno, Estado abierto, justicia abierta, parlamento abierto, que no lo veamos tanto como un fin en sí mismo, sino que lo veamos como un medio para lograrle darle a la población en su conjunto los resultados que está esperando de nuestra democracia. Y creo que es ahí en donde nos encontramos todos. Tenemos grandes leyes, ya están ahí, creo que está la voluntad. Aquí hago un contrapunto también con lo que decía Ángeles, ella nos decía, el límite al gobierno abierto es la voluntad política. Pues yo creo que en el caso mexicano la voluntad política ahí está, que si llegó la voluntad política por presión de la ciudadanía o no, que fue primero el huevo o la gallina, yo no sé. La realidad de las cosas es que ahí están las legislaciones. El tema es cómo las hacemos realidad. Y para hacer la realidad
se requiere del componente fundamental que es la participación. Y entonces, el Ejecutivo Federal, por ejemplo, ha hecho un esfuerzo enorme para abrir cualquier cantidad de datos y la pregunta inmediata es, ¿quién está utilizando hoy esos datos? Ahorita estamos en el proceso de la carga de todas las obligaciones de transparencia y ya que esté esa información inconmensurable, ¿quién va a hacer uso de esa información? Entonces creo que el gran desafío que tenemos por delante es que en efecto, con toda esta información que está generando y que va a poner a disposición de la población el Estado mexicano, la población en efecto se active, y con esto concluyo, y logre generar una nueva tríada virtuosa que por el momento creo que no la tenemos. El primer componente es vigilancia, que hay una vigilancia permanente de las funciones que ejerce el Estado mexicano. El segundo componente de la tríada es que con la información que logre recolectar tenga la capacidad de participar denunciando y finalmente, ya que vigiló y denunció, que evalúe el comportamiento de todas y cada una de las instituciones del Estado mexicano para que nos califique y que en función de esa calificación pues exija nuevos resultados o los cambios que sean necesarios. Una vez más, muchas gracias al Pleno y al Tribunal por la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comisionado Salas. Y para cerrar los trabajos de esta mesa y concluirlos precisamente con broche de oro, tendrá el uso de la voz el senador Roberto Gil Suárez. Él es abogado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, se tituló de maestro y cursó los estudios de doctorado en la misma disciplina en la Universidad Carlos III de Madrid. Durante su estancia en Madrid, acreditó distintos diplomados en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Fue presidente de la mesa directiva del Senado de la República, así como de la Comisión de Justicia. Actualmente preside la Comisión Especial para el Diagnóstico y Reflexión sobre el texto que conforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ha ocupado diversas posiciones en las siguientes instituciones del servicio público: Instituto Federal Electoral, diputado federal, coordinador de asesores del secretario de la Función Pública, subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación y secretario particular del expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. En distintos espacios ha expuesto sus prioridades legislativas que conciernen de manera preponderante al fortalecimiento del sistema jurídico y judicial, así como el robustecimiento del ámbito político electoral para ampliar la incidencia ciudadana. Adicionalmente, ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y de la representación en México ante la Universidad Estatal de Nueva York. Senador, tiene el uso de la voz. Gracias, muy buenos días otra vez. La verdad es que hay dos momentos en los que uno siente, se da cuenta del paso de los años. Cuando alguno de tus hijos te enseña una nueva aplicación y estás ahí poniendo caras para que aparezcan unas orejitas, y cuando en el espacio público uno discute estos temas. Es todo un nuevo lenguaje, datos, trazabilidad, usabilidad, lenguaje, palabras, conceptos que hasta hace muy poco no estaban instalados en nuestra comprensión de lo público, pero también en la comprensión de la sociedad. Decía hace un momento Alejandra, y lo decía con mucha razón, estamos en un momento, en un cambio de época, en el sentido más amplio de la expresión. Yo suelo decir que estamos ante la segunda globalización del conocimiento. La primera fue con la invención de la imprenta. La imprenta permitió que un conocimiento generado en un lugar pudiera llegar masivamente a otro. Pero también la generación de esa primera globalización del conocimiento provocó cambios políticos y económicos de gran envergadura. La primera globalización, la invención de la imprenta, provoca la revolución industrial, y con la revolución industrial vienen las revoluciones contra las monarquías absolutas, las revoluciones burguesas, después los procesos de independencia y, al final de cuentas, las instituciones liberales que conocemos y que han, de alguna manera, sido el referente de gobierno en los últimos
los últimos 400 años. La segunda revolución, o mejor dicho, la segunda globalización del conocimiento viene inevitablemente con el Internet, con las redes y con las tecnologías de información. Y ha cambiado la economía. Hoy hablamos de plataformas colaborativas. Hoy una empresa puede ser, como Uber, puede ser la mayor empresa de transporte de taxis sin tener la propiedad de un solo vehículo. Hoy hablamos de los fenómenos y de las realidades de la robotización, el hecho de que se desplace el trabajo manual, y eso tiene implicaciones no solamente en la comprensión del trabajo, sino también en la comprensión de la productividad. Hoy un muchacho en un garage en Estados Unidos puede generar una aplicación que le cambia la vida a muchas personas, y esa idea aplicada puede tener un enorme valor. Estamos pasando del mercado de lo tangible, de una botella de agua, a los mercados de lo intangible, y esa es, en buena medida, la nueva condición de la humanidad tras esta nueva globalización del conocimiento, y nos estamos instalando, de hecho, en la sociedad del conocimiento, y eso cambia diametralmente la forma en la que interactúan los seres humanos, pero también en la forma en la que el ciudadano interactúa con el Estado, con sus poderes públicos. Hoy vivimos una sociedad de redes, decía hace un momento, no solamente somos receptores de información, somos generadores de información. El ciudadano desde su teléfono celular todo el tiempo consume información, pero también genera información, consume datos y genera datos. Y ahí es donde empiezan, digamos de alguna manera, los retos de la comprensión, insisto, de lo público. Yo recuerdo cuando empezó este movimiento político de la transparencia, y de lo que se trataba era de poner a disposición de los ciudadanos el expediente que documentaba un acto de gobierno, la forma en la que se aplicaban los recursos públicos. Poníamos a disposición, o esa es la intención, de los ciudadanos para efecto de que ejercieran la función de control político sobre el desempeño de las instituciones del Estado. Poníamos los archivos a disposición de los ciudadanos. Hoy eso es, de alguna manera, un poco anecdótico. Hoy estamos hablando de poner a disposición datos, y no solamente para el ejercicio del control del poder, sino datos para la innovación, es decir, para que el mercado, los innovadores generen aplicaciones y productos que pueden tener aplicación en lo público, pero también que pueden tener aplicación fuera de lo público, en la sociedad, generar valor, generar una condición, un intercambio de mercado. Y ya no solamente la prestación o la utilización de datos se asocia a la interacción política entre el ciudadano y el Estado, sino también es un fenómeno económico, donde en efecto la innovación provoca valor. Y ahí es donde creo que empiezan los retos que tenemos por delante. El primer reto, yo diría que es el de la adaptación. Hablamos de gobierno abierto o de Estado abierto de manera abstracta, pero no se entiende lo mismo el gobierno abierto o esos principios y valores en el Ejecutivo que lo que puede entenderse en el Legislativo o en el Judicial. No es lo mismo una aplicación para monitorear, por ejemplo, la evolución de una obra pública que el monitoreo de las iniciativas legislativas. El primer reto es traducir ese concepto de gobierno abierto en aplicaciones específicas según el tipo de institución de que se trate, según su mandato y según el tipo de interacción que tenga con los ciudadanos. Hoy podemos pensar en tecnologías de información para, por ejemplo, medir la seguridad o poder medir la incidencia delictiva o saber dónde se comete un delito para evitarnos esa calle, pero también podemos hablar desde el mismo concepto de gobierno abierto en la simplificación del lenguaje de una sentencia. Yo recuerdo hace varios años en este tribunal electoral, el magistrado Salvador Nava inició con esta lógica de simplificar el discurso jurídico. Son en algunos casos verdaderamente inmanejables algunas sentencias de 1000 páginas que sus destinatarios, solo los más enterados, pueden leer, cuando una resolución de 20 páginas puede provocar en efecto ese propósito pedagógico que tiene una solución judicial, porque una sentencia no solamente tiene como destinatario a las partes del conflicto, sino a toda la sociedad para que se aprenda de ese caso y podamos racionalizar las consecuencias que el sistema jurídico prevé para un determinado comportamiento. Expedientes verdaderamente abigarrados, complejísimos de leer, en muchos casos
perdón, indisponibles. Hace no menos de 10 años, encontrar una sentencia de la Corte era una tarea de arqueología. Había que ir a múltiples instituciones, a múltiples ventanillas para poder tener acceso a esos expedientes, a esa sentencia, y a uno le costaban bastante caras las copias. Hoy ya podemos hablar no solamente de accesibilidad en de la información, de los datos, sino también podemos hablar de ciertas formas, mecanismos para racionalizar esa información. Hoy podemos saber cómo votan los magistrados electorales, cuántas veces han votado a favor o en contra de un determinado criterio sobre libertad de expresión. Y eso no solamente implica control del desempeño, sino también implica previsibilidad sobre las instituciones. Es decir, saber si yo tengo un caso sobre libertad de expresión, anticipar cómo me va a ir en ese tribunal. La previsibilidad también está asociado al comportamiento de las instituciones, y eso tiene que ver con la forma de reconstruir lo que ha sucedido en esas instituciones con casos análogos, precedentes o similares. Ahí hay un elemento específico de adaptación de esa cultura de gobierno abierto, de Estado abierto, a las instituciones judiciales. Y ahora paso a mi trinchera. ¿Cómo racionalizar estos conceptos en el legislativo? Yo no digo que me he peleado, pero he debatido con quien ha construido estos monitoreos de desempeño o estos mecanismos de control, de verificación, de seguimiento al trabajo legislativo. Y mi primera pelea, mi primer debate es, oigan, un legislativo que produce muchas normas no necesariamente es buen parlamento. Esta idea de la prolificación de leyes no necesariamente es un buen indicador de salud democrática, ni tampoco de la fortaleza de un parlamento. A veces las normas que se emiten sin diagnósticos claros, sin propósitos bien definidos, a veces complican más la vida de las personas. Detrás de la ausencia de la ley hay una libertad. Cuando no hay una ley no significa que no se regule nada, significa que hay una libertad, hay una realidad social que se desdobla en distintas dimensiones. Ponemos una ley para resolver una realidad o bien para conducir las conductas de las personas. No, me cuesta trabajo pensar en un indicador de desempeño en el Parlamento basado en la producción legislativa. Me preocupa más qué pasa cuando una legislación se aprueba. Nosotros los legisladores tenemos esa terrible tentación de pensar de que nuestra chamba ya se acabó y que automáticamente la emisión de la ley va a cambiar la realidad. La desaparición forzada de personas va a cambiar el día siguiente, que se publique en el Diario Oficial de la Federación la ley general que combate este flagelo. Me parece que no. Viene toda la implementación a cargo del Ejecutivo, a cargo de las distintas instituciones que están mandatadas por esa ley. Pero también hay una parte que dice mucho más del diálogo democrático y de la confección de las leyes, y es si en el largo plazo, en el mediano plazo, resolvió los objetivos, los propósitos que motivó la creación de la ley. Y ahí creo que en el país estamos en una terrible falta. La ley no se evalúa. No evaluamos, nadie evalúa la ley. Y entre otras cosas, eso genera un mal incentivo al legislativo. Como la ley no se evalúa, no tenemos incentivos para visibilizar los objetivos que persigue la ley. El día que se empiecen a evaluar las leyes, vamos a esforzarnos a decir, oigan, no esperen esto, esperen esto de esta ley, porque lo que motivó esta legislación es esta realidad que queremos cambiar. La ley en el país no se evalúa. Se evalúan algunas políticas públicas, hay una cultura, una dinámica de evaluación mucho más asentada en el Ejecutivo con los programas públicos que frente al Legislativo. Nadie dice cuánto nos ha costado la implementación de una ley. Yo no conozco, algunos ejercicios sí, pero no encuentro todavía un ejercicio sistemático de nuestra sociedad y de nuestras instituciones por analizar el impacto de una legislación, el impacto real que tuvo una legislación. Seguimos preocupados, con justa razón, cuántas veces asistimos a sesión, cuántas iniciativas presentamos, cómo hemos votado. Creo que esa es parte del análisis de la gestión legislativa. Pero la otra parte, que es qué pasó con el acto legislativo, no sabemos. Hay un desafío de adaptación del gobierno abierto como una construcción abstracta en las particularidades de cada institución. Ya ponía el ejemplo del Poder Judicial, pongo el ejemplo del Poder Legislativo. El segundo desafío es cómo convertir este movimiento, esta cultura en una política pública estable.
a lo largo del tiempo, que además comprometa la inversión de recursos, no solamente recursos públicos, sino recursos de nuestra sociedad. Yo celebro que la administración que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto tenga un responsable de esta nueva tendencia, de esta nueva cultura, pero sobre todo un responsable en la confección de una política pública que no debe ser solo de la administración, sino que es una política pública del Estado mexicano. Ahí tenemos que esforzarnos por digamos, visibilizar el objetivo de esa política pública y sobre todo decidir qué nos toca a cada quien. No me refiero únicamente a las instituciones públicas, sino también qué le corresponde a la sociedad, a los empresarios, a las universidades, en esta gran materia de no solamente provocar mayor participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, sino conseguir el objetivo de la innovación a partir de una mayor disposición de información, la que genera el Estado y también la que se genera en el ámbito de la sociedad. Y el tercer reto creo que es un reto más de orden práctico, pero que dice mucho sobre nuestras realidades. Yo creo que muchas de las páginas de Internet de las instituciones públicas no pasarían las 3 leyes de Krug. No sé si conozcan las leyes de Krug, son 3 leyes muy sencillas. Uno, no me hagas pensar, dice la primera ley de Krug al ciudadano. La segunda es, si no mal recuerdo, más de 2 clics, información que está a distancia de más de 2 clics no existe. Y la tercera es, borra la mitad de las palabras y después de que borraste la mitad de las palabras, vuelve a borrar la otra mitad. De repente uno ve las páginas de Internet de las instituciones públicas y simplemente nos obligan mucho a pensar, esconden los buscadores y están llenos de palabras. No hay esta lógica de conducir al ciudadano a que se haga de la información pertinente y realmente valiosa. En muchos de los casos corremos con la tentación de ocultar la información que no queremos que la gente conozca, que no queremos que la encuentren. Si ustedes revisan algunas páginas de Internet, no digo nombres, encontrar los salarios es una tarea verdaderamente titánica. Afortunadamente se ha trabajado en eso, pero la tecnología nos obliga a mejorar ese tipo de procesos sobre la base de un principio esencial. Señores, más información no provoca la debilidad del Estado y las instituciones. A mayor datos en el ambiente no se debilita el Estado mexicano, al contrario se fortalece. Va a haber mucha crítica, pero también habrá el incentivo, el impulso de los ciudadanos de participar y de colaborar con las instituciones públicas para resolver los problemas sociales. De eso se trata el gobierno abierto. Hay que repensar, y yo coincido con Alejandra, esto ya es una tendencia absolutamente irreversible, no por la parte de la política pública, porque a lo mejor puede haber la tentación de revertir tendencias en la agenda pública, pero sí como una exigencia social. Yo ya no veo la manera, mientras las tecnologías de información existan y mientras una persona tenga la capacidad de interactuar a partir de un dispositivo, yo ya no veo otra modalidad distinta de relacionar al ciudadano con el poder público. Entre más información, entre más datos, más tecnología disponible y sobre todo políticas públicas claras a este respecto, no solamente tendremos una mayor legitimidad democrática, como dice Joel, sino también podemos hacer posible el gran objetivo de innovar, es decir, que se generen buenas ideas y que estas ideas sean redituables en beneficio no solamente de la persona que las genera, sino de la sociedad en su conjunto. Por su atención, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, senador Gil Suárez, por su intervención. Muchas gracias. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Les solicito, por favor, al auditorio, si así lo considera, pasar estas preguntas a las compañeras que nos están auxiliando. Por lo pronto, tengo un cuestionamiento para la coordinadora Alejandra Lagunes. Nos preguntan cómo se complementan los datos de gobierno abierto con los datos de Coneval e INEGI. Muchas gracias. Y es una pregunta muy interesante porque tradicionalmente los institutos de estadística
no usan datos abiertos. O sea, es estadística, por lo tanto no son los datos originales, como nosotros le llamamos la raíz de los datos, no los manejaban. México, desde un inicio, trabajó con el INEGI y de verdad quiero dar un amplio reconocimiento al INEGI porque está trabajando, hay una mesa de trabajo para la apertura de datos del INEGI, es decir, hay ciertos datos, cierta información que estamos cruzando con el INEGI en formatos de datos abiertos. No es la totalidad de los datos que maneja el INEGI, pero muchos de ellos sí están abriéndose y están trabajando bajo el estándar de datos abiertos. Coneval, igual, o sea, depende mucho de las instituciones que tengan el estándar para que nosotros podamos comparar los datos que ellos producen con los datos que está produciendo el gobierno. Hoy sí estamos trabajando con algunos datos del INEGI y estamos trabajando para que cada vez más los datos del INEGI sean datos abiertos. Es muy interesante porque México, de nuevo, es un caso único que toda la iniciativa de gobierno abierto, el INEGI ha estado trabajando junto con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Algún planteamiento más? Gracias. 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 Perfecto, no tienen relación una pregunta con la otra, entonces las hago de manera separada. En este caso está abierta la pregunta para Ángeles, para Alejandra o cualquier otro de ustedes panelistas. Dice, favor de ofrecer la distinción entre data que va al consumidor, lo que se habló en este caso de sanitarios, restaurantes, etcétera, y la que va al ciudadano políticamente activo. Gracias. En realidad son los mismos datos, nada más depende cómo los reutilizas. Entonces, el primer paso es que el gobierno ponga a disposición los datos en un formato reutilizable, como la página de datos que tiene el gobierno federal, aunque ahí no se pueden hacer todos los análisis, gráficos, mapas, etcétera, pero si tú los pones a disposición, lo ideal es que a través de las APIs, que es simplemente es un conector entre el origen de los datos y una aplicación móvil que tú generas. Entonces, si tú lo quieres poner, si tú quieres utilizar, por ejemplo, el ejemplo que puse de los baños públicos de París o de las inspecciones de higiene, entonces tú nada más a través de esas APIs, si las APIs te lo permiten y son lo suficientemente fuertes, puedes conectar la aplicación móvil a los datos, al origen de los datos. Pero esos datos tienen que estar disponibles en un portal que te permita reutilizarlos. Entonces, digamos, estos datos de las inspecciones de higiene, tú los puedes encontrar brutos en un portal de datos abiertos, los puedes descargar en un formato Excel, CSV o, bueno, si tienen datos geográficos en otros formatos especializados, digamos, y tú los puedes reutilizar si eres especialista y si no, entonces los puedes analizar dentro del portal y generar tus gráficos, ver cuáles son los restaurantes que han tenido las peores calificaciones de higiene para no ir ahí, claramente. Si hay aplicaciones móviles que te permitan utilizarlo en tu celular, pues lo haces y eso es gracias a la tecnología y a estos conectores que se llama API. Pero el origen de los datos es lo mismo y es en realidad el gobierno el que lo tiene que poner a disposición. ¿Alguien más que guste complementar? Solo un breve comentario, y es que en la situación que nos encontramos en el país, también hay que tomar en consideración que todos los esfuerzos en materia de Estado abierto no tienen que pasar forzosamente por las tecnologías de la información.
Es decir, las tecnologías de la información y esta revolución en las tecnologías lo que hace es reducir el costo de la participación política. Hoy un ciudadano se puede interesar y participar en los asuntos públicos desde su casa, ¿no? Pero en un país, y Alejandra creo que tendrá el dato exacto, yo tengo entendido que nuestra conectividad, es decir, tenemos un problema de brecha digital que va a dar alrededor del 50% de la población. Si todos nuestros esfuerzos es vía lo digital, vía lo electrónico, creo que estamos dejando fuera una buena parte de la población. Y yo me voy con lo que decía el senador Gil, en el sentido de que cada institución debe de ver cómo hace propios y cómo adapta estos principios a las condiciones de cada poder. Y lo que decía Alejandra también me parece muy relevante, que lo platicábamos hace rato. De cara al otro sistema, el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿cómo le podemos proveer información relevante a la ciudadanía para que trate de usar esa información y pueda prevenir la corrupción? Y pensemos en cosas concretas. Alejandra nos hablaba de casos de Portugal en materia de compras de los medicamentos de los hospitales. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si en México hacemos un primer ejercicio, muestra, en donde en comunidades marginadas, pero que tienen clínicas del Seguro Popular, en un papel, afuera de la clínica, publicamos los medicamentos a los cuales tendrían derecho sin ningún costo y los servicios a los cuales el doctor podría proveerles sin tener ningún costo? Y después de eso añadimos, si te excedes de estos medicamentos o de estos servicios, el costo, y divides el país por regiones en términos del transporte, serían A, B, C, D. Yo creo que la población ahí tendría un insumo para, gracias a esa información, decir, aquí me están dando un medicamento a un sobrecosto, o bien en mi clínica no existe todavía información. Y ahí no necesitamos el uso de las tecnologías de la información, sino simple y sencillamente proveerle información relevante a la población en los medios que lo necesite para facilitar y mejorar su toma de decisiones. Muchísimas gracias. El siguiente planteamiento lo dirige Rafael Caballero para el senador Gil y para el comisionado Salas. Al margen de las razones que sustentan la reserva de información, ¿qué significa esto para la construcción de confianza, para el Congreso, que configura las leyes en la materia, y para los organismos de transparencia que las aplican en buena medida? Y bueno, todos ustedes lo saben, es público. México está evaluada tanto por Info Europe como World Justice Project como la mejor ley. Creo que el senador nos hacía una invitación interesante en el sentido de que las leyes no se evalúan. Yo creo que podría ser la de transparencia una de las primeras leyes a evaluar, y en función de esa evaluación, si el legislativo lo considera pertinente, pues poder hacer algunos ajustes. Y la ley mexicana, y es el principio del texto constitucional, dice que toda información en principio es pública. Solo se reserva aquella que pasa el rasero de la seguridad nacional. Hay todo un debate en términos de que si se debería de acotar mejor el concepto de seguridad nacional y demás. No quiero entrar ahorita a ese tema. Y el otro es la protección de los datos personales, que como lo platicamos también hace rato con Ángeles, en Europa, por ejemplo, hay una tendencia muy fuerte en algunos países a mantener como confidencial una mayor parte de información porque pudiese vulnerar los datos personales. En el INAI ahí nos encontramos haciendo ponderación entre ambos derechos, y creo que los criterios que nos ha establecido el propio Poder Judicial siguen siendo muy esclarecedores en términos de que estamos construyendo una nueva ley. Acaba de hacer uso, por ejemplo, el consejero jurídico de la Presidencia, en donde él es el único que puede recurrir nuestras resoluciones, y antepuso un recurso de inconformidad ante la Suprema Corte de Justicia sobre si la información relativa a las bitácoras de vuelo de las aeronaves presidenciales era susceptible de publicidad o no. El Pleno del INAI por mayoría determinó que sí era susceptible de publicidad, y ya la Suprema Corte de Justicia resolvió diciendo que no, que en efecto de la publicidad de estos datos se pueden desprender patrones de vuelos que pueden poner en riesgo la seguridad del Estado mexicano y de su titular en este caso. Entonces, ahí nos encontramos nosotros, y es ahí en donde entramos de manera directa a hacer el análisis de quién tiene la razón, el ciudadano o bien la institución que en determinado considera que una información es susceptible de mantenerse bajo reserva por un periodo determinado, o bien si es confidencial.
El tema de gobierno abierto, y qué bueno que hacen esta pregunta, hace poco tuve la oportunidad de estar en Canadá en un seminario internacional y mi postura fue muy clara. A ver, es imposible hablar de gobierno abierto en un país que no tiene una buena ley de acceso a la información, porque si no tienes la garantía de este derecho, ¿cómo construyes el otro pilar? Y yo creo que en el caso mexicano lo tenemos más que resuelto y la ley, insisto, el producto que hizo el legislativo hoy es calificado como la mejor ley en el mundo. El presupuesto de las reservas en sus dos modalidades, o absoluta o temporal, es que la publicidad de cierta información puede entrar en tensión con otros valores. En este caso, la integridad del Estado o algunas estrategias que son esenciales. Ya decía Joel hace un momento cuál es el caso límite de la reserva, que es seguridad nacional. Y lo que aporta este mecanismo, mejor dicho, el sistema, es una obligación de ponderar esa tensión, es decir, verificar o poner en una balanza si la publicidad puede dañar otros intereses que están definidos de manera excluyente, no son todos, solamente algunos limitados específicamente en el propio sistema. Yo creo que es saludable y además tiene razón Joel, nuestro sistema es quizá el mejor sistema en términos de exclusión de la posibilidad de construir reservas. Como regla de ponderación, todos los días se pone a prueba, todos los días aparece un caso nuevo que somete a las autoridades a este ejercicio de ponderación. Hoy fueron las bitácoras de los vuelos de los aviones presidenciales o de la flota de aviones sujetas a disposición del Ejecutivo, pero mañana podrán ser los correos electrónicos, mañana podrán ser las agendas de algunos servidores públicos, algunos datos que puedan conducir a poner en riesgo o una estrategia o una política de seguridad o incluso a las personas que forman parte de las agencias de seguridad. Yo creo que el modelo en eso es saludable y creo que está funcionando correctamente. Ahora, tuvo un primer desafío que fue la interposición del recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por cierto abrió muchísimos dilemas. ¿Qué tipo de legitimidad tiene el consejero establecida en la ley? ¿Cuál es esa legitimidad para interponer ese recurso? ¿Es un control de legalidad? ¿Es un control de constitucionalidad? En fin, está abriendo una discusión que creo me refiero a legitimidad jurídica, tiene hacia adelante. Y quisiera regresar brevemente a un asunto que se me escapó y que creo que también debe estar en la reflexión de esta idea del gobierno abierto, y es también la veracidad de los datos, los estándares de calidad sobre la generación y el procesamiento de los datos. Y ahí creo que tenemos mucho trecho por avanzar. ¿Cómo hacemos y aseguramos que la información, los datos que genera el Estado sean verdaderos y actuales? Yo creo que ahí tenemos que construir algunos mecanismos, instituciones para asegurarnos de eso. El INEGI funciona correctamente, pero el INEGI no es el único generador de información en nuestro país. El Parlamento, el INAI, este Tribunal Electoral genera información. ¿Cuáles son los estándares que mandatan a cada institución o en seguridad, por ejemplo, a cada institución a ofrecer estos datos? Es difícil a veces reconstruir alguna información. Por ejemplo, en materia de seguridad es verdaderamente complicado conocer, por ejemplo, información clara sobre incidencia delictiva. Hubo un debate hace muy poco tiempo sobre la base de datos de letalidad, el índice de letalidad, es decir, el saldo entre heridos y muertos de los enfrentamientos que protagonizan las Fuerzas Armadas. Se hizo a partir de alguna información reconstruida sin mayor evidencia, o mejor dicho, sin transparentar la metodología, pero se hacen afirmaciones verdaderamente delicadas, como es el hecho de que hay la intención del Estado mexicano de aniquilar a población civil. Creo que hay que empezar a racionalizar con mucha objetividad, pero también con mucha responsabilidad cómo y para qué se utilizan los datos, pero también cómo se generan esos datos desde las instituciones responsables. Muchísimas gracias, senador. Por cuestión de tiempo, hay dos planteamientos más. Agradeceríamos que las personas que lo hicieron pudieran acercarse al final de la mesa para poderlos entregar a quienes estarían en posibilidades de contestarlos.
Por mi parte, también agradecer muchísimo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a través del Centro de Capacitación Judicial Electoral convocó a estos diálogos. Obviamente, el agradecimiento a los magistrados de la Sala Superior y también a los magistrados de las 5 salas regionales. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un privilegio moderar esta primer mesa y muchas gracias a los participantes y también el agradecimiento por haberse sujetado a los tiempos. No es fácil. Gracias. Agradecemos ampliamente a quienes integraron esta mesa. Las y los invitamos a continuar sin receso con el siguiente panel. Por su atención, muchas gracias.